ha sido, lo sé porque he estado al aula siempre con algunos de los estudiantes, ha sido ocasión de orgullo y placer estar entre los alumnos. Con nosotros está el subdirector del Archivo General de la Nación, el compañero José Vilche, para quien pido un aplauso. Aquí está. No le gusta, pero honor, y hay que ser considerado con esas cosas. Bueno, hoy tenemos un tema realmente apasionante y realmente controversial. Es el tema que el profesor Aquiles Castro va a impartir sobre imaginarios de nación e inmigración. Como ustedes saben, el tema migratorio de la República Dominicana es un tema de permanente atención y de permanente controversia, sobre todo lo que tiene que ver con la inmigración haitiana. No la única, pero la que, por razones obvias, está más siempre en el candelero, en el tapete de las discusiones, no solo académicas, sino también a nivel popular. Yo quiero decirles que es un acto digamos, de justicia académica que el tema se incluya dentro del curso de Historia Dominicana que imparte o que organiza el Archivo General de la Nación. Yo incluso recuerdo hace un tiempo atrás hubo la intención de hacer un ciclo de conferencias sobre el tema, pero los ánimos estaban tan caldeados que lo aconsejable fue posponerlo para el momento adecuado. Yo no sé si ese momento va a llegar alguna vez, siempre este es un tema que levanta pasiones, pero creo que es inevitable que se aborde en la academia el tema desde presupuestos académicos y científicos, más allá de las pasiones mundanas que por estos días además están desatadas con el tema electoral. Por esa razón creo que, y espero como moderador de la noche de hoy, que tengamos un intercambio en los límites de la academia, como tema científico, como tema que el archivo quiere compartir, lo cual no quiere decir que no haya una toma de posición en uno u otro sentido, pero que tengamos en cuenta que este no es el espacio para la arenga política. La arenga política queda en la puerta del archivo, de ella hacia afuera. Que todo el mundo tiene el derecho de hacerla y todo el mundo tiene el derecho a defender la causa que quiere, pero no equivoquemos los escenarios. Hemingway decía, en La Habana, mi mojito en la bodeguita del medio y mi daiquirí en el Floridita. Nunca se equivocó. Sabía dónde estaba el bueno, dónde hacían el mejor mojito y dónde hacían el mejor Floridita. Entonces, el mojito donde era el mojito y el Floridita donde era el Floridita. El daiquirí donde va el daiquirí. Quería presentar brevemente al profesor Aquiles Castro. Es educador, licenciado en antropología, con una maestría en historia dominicana, especialidad en metodología de investigación y epistemología. Tiene estudios de posgrado en ecología y medio ambiente. Es docente en sociología, historia, antropología y política de la UAS y en el Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Ha publicado ensayos en revistas académicas sobre cultura, inmigración e historia dominicana. Es colaborador de la revista electrónica de cultura caribeña cielonaranja.com y coautor del Diccionario de Cultura y Folclore Dominicano. Actualmente es el encargado del Departamento de Conservación y Servicios Técnicos en el Archivo General de la Nación. Entonces, sin más, damos la palabra al compañero Aquiles. Así como más familiar. Bueno, después de la jornada de una tarde, sabemos que es un desafío encontrarnos aquí, ¿no?, cuando hay una conferencia a esta hora, pero fue la manera que encontramos de incluir algunos contenidos en el curso sin sobrecargar formalmente los horarios de clase. Agradecer sinceramente la gentileza de ustedes. Lo que quiero compartir esta noche, especialmente dirigida a los compañeros del curso, pero a los que nos visiten también, está inspirada, debemos verlo tomando en cuenta algunos de los contenidos que hemos estado viendo en el desarrollo del curso, especialmente la disertación del profesor Casá, de José Guerrero y del profesor Lozano,
referido a la perspectiva del enfoque historiográfico, la desconfianza hacia el documento y la crucial crítica de las fuentes para este oficio, ¿no? Para este tipo de ejercicio. Entonces voy a compartir con ustedes algunas ideas, no voy a leer todo esto, no se asusten, voy a ir tomando y dejando. Varios textos de cientistas sociales nacionales y extranjeros ponen en relieve el lugar que la cuestión migración ocupó en el pensamiento sobre la nación de nuestros pensadores decimonónicos en las primeras décadas del siglo XX. Hay una bibliografía amplísima sobre eso. Esta ponencia se justifica en la intención de reflexionar dicho pensamiento a partir de algunos referentes claves y esbozar la manera como esas ideas se expresaron en políticas públicas, vía iniciativas de ley o medidas administrativas. El desarrollo de la exposición aborda en principio algunos referentes teóricos que ayudan a situar y contextualizar la problemática. A seguida me enfoco brevemente en tres de nuestros autores señeros. Finalmente se presenta el impacto del discurso en la esfera de lo político. Para fines de nuestra exposición, el concepto de imaginarios, a la luz de la sociología y la antropología contemporáneas, podemos asumirlo con García Canclini en los siguientes términos. Imaginamos lo que no conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. En otras palabras, lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera. En ese sentido es que estamos postulando cuando titulamos la ponencia Imaginarios de Nación e Inmigración. El centro aquí está la referencia de este texto de Canclini, igual que lo que refería al principio, pero no me voy a poner a invertir tiempo en eso. Luego el texto lo compartiremos con ustedes. El centro de la reflexión que se propone es el discurso de nuestros letrados, centrado en una muestra representativa, pero en paralelo con el proceso histórico, para examinar la traducción de esos discursos en política pública desde muy temprano en los balbuceos del Estado-Nación proclamado como República Dominicana. La pertinencia de la reflexión se explica en la medida que desde el Estado se pusieron en práctica unas políticas migratorias que coadyuvaron a construir y fijar unas ideas sobre la inmigración que nos conviene y la que no nos aporta o nos perjudica como nación. La nación como proyecto histórico es pensada y representada, tarea en la cual el papel de las llamadas inteligencias por las ciencias sociales contemporáneas ha sido crucial en las diferentes naciones. No solo la nación es un programa porque reivindicativo, sino que tenemos un concepto, una idea, ¿no?, de eso que llamamos nación. Los discursos han jugado un rol fundamental en eso. Hay bastante literatura sobre eso, la experiencia internacional. La racialización de las políticas públicas en materia migratoria es un claro reflejo de la impronta del coloniaje que marcó el pensamiento de nuestros intelectuales, presa del ideal de progreso y desarrollo construido desde el discurso colonizador. Es un punto clave de entrada, por lo que veremos más adelante. Nuestros letrados se plantearon afanosamente alcanzar la modernidad, la cual está en el centro de este discurso deseo, como le llama Miguel Ángel Fornerín, quienes actúan en lo social como seres superiores, redentores en un mundo campesino e iletrado. Eso eran nuestros pensadores. Imagínense esos privilegiados del siglo XIX, de esta sociedad atrasada, etcétera, etcétera. La aspiración nacional conceptuada por nuestros pensadores, si bien pensándola para toda la población, estaba centrada en el espacio urbano, de tal suerte que, y ahora cito a Teresita Martínez Verne, los sectores rurales se verían incorporados al proyecto nacional iniciado por estos intelectuales, primero de un modo textual y luego de un modo práctico, siendo la educación la clave inicial que constituiría a estos nuevos ciudadanos. Como pone en relieve Raimundo González,
el nacionalismo se trasplantó a América conjuntamente con el liberalismo, hijo de la Ilustración. El progreso fue la consigna con que se anunció la caducidad del orden colonial y una parte de la clase dominante de las antiguas colonias, conjuntamente con sectores emergentes urbanos, se abocaron a la tarea de sustituirlo. De ahí también que la noción del progreso o civilización, de la libertad, estuviese presente en los planteos sociopolíticos de los ideólogos de la independencia en nuestros lares, ¿no? En la transferencia del legado intelectual desde Europa a América, la idea del progreso devino crucial en la medida que la Ilustración la había colocado como el lado activo del pensamiento social y político europeo. Era la concesión de la inevitabilidad del progreso constante, indefinido, la religión del progreso. O sea, estos pensadores nuestros están actuando, están trabajando y están construyendo su reflexión bajo el influjo de ese contexto, ¿verdad? De esa época, de esas ideas, para un poco entenderlo, ¿no? Sobre la profunda incidencia de la ideología del progreso entre los pensadores decimonónicos, Andrés L. Mateo afirma que fue esa coquetería deslumbrante que levantaron los intelectuales y políticos del siglo XIX americano bajo la inspiración del positivismo y que soñaba en convertir nuestras naciones en estados modernos. La reflexión sobre el proceso histórico que da lugar a las naciones, independiente de contextos o circunstancias, permite comprender que tanto las naciones como las identidades nacionales han sido construcciones culturales que se encuentran en constante cambio a partir de los distintos procesos de formación del Estado, de las condiciones económicas, los medios de difusión de un relato de nación y el grado de aceptación que alcancen entre la sociedad. Como una verdad sabida, pero en esas pasiones que se comentaba ahorita, aún de quienes salimos de las aulas, frecuentemente la olvidamos. En América en general, la migración estuvo marcada por un proceso de selección racial, en virtud del cual se rechazaban los grupos que eran considerados racialmente inferiores, portadores, según esa concepción, de elementos biológicos y morales que eran perniciosos para la raza de la nación receptora. Al mismo tiempo, la inmigración de ciertos grupos europeos se consideró una solución para la explotación de recursos y emprender el mejoramiento de la raza. Ese discurso racial especulaba con argumentaciones supuestamente científicas, apoyándose para ello en el darwinismo social. En ese marco se ubica el discurrir de gran parte de los pensadores dominicanos, tal como argumenta Odalí Pérez. El pensamiento dominicano, y cito a Odalí, por excelencia, Américo Lugo, Federico García Godoy, Manuel Arturo Peñavalle, Francisco Peinado, Rafael Augusto Sánchez, Guido de Pradel y Batista, Mocoso Puello, ha sembrado su proyecto de una visión que, por su pesimismo, racialismo y darwinismo social, dificulta y obstaculiza la concepción que en el tiempo se construye sobre y de lo dominicano. Todos los pensadores mencionados, continúa diciéndonos Odalí, hasta ahora se fundamentan en el extremismo de su racismo y en un pesimismo que ve al dominicano interferido por componentes de razas inferiores, sobre todo de color. La solución al atraso biológico de la raza dominicana la encontramos en la inmigración de la raza blanca y sana. Concluyo la cita de Odalí. La infravaloración sobre la mayoría de la población por parte de la élite intelectual del país tuvo su más dramática expresión en la sentencia acuñada por don Américo Lugo, cuando afirmó: lo que con sus actuales defectos de ningún modo puede servir para la formación de un Estado es el pueblo dominicano. Hay que transfundirle nueva sangre. La inmigración tiene aquí la importancia de los cimientos en el edificio. Américo Lugo, de su tesis para graduarse de la Universidad de Santo Domingo de Derecho, 1915-1916. Eso está publicado en varios. La más reciente es la revista poética de Diógenes Céspedes, el último número. Pero eso está publicado, lo pueden encontrar. En el pensamiento de la élite intelectual y política aposentó muy temprano la idea de que el principal obstáculo que tenía el país para consolidar el proyecto de nación que acariciaba era su despoblación.
Dicho reto fue valorado al influjo de las ideas predominantes en la época en toda la región acerca de las vías hacia la modernidad. El ideal de progreso y civilización eran claves, al tiempo que se identificó en la población caucásica la portadora de tales atributos, porque a la población local le incapacitaba para esa misión la hibridez en su composición étnica y el supuesto estado de barbarie en que se encontraba. Esa visión sugería que la población local podía participar efectivamente en la construcción de la nación solo después de haber sido beneficiada de un proceso de regeneración, el cual sería a su vez resultado de la labor civilizadora que desplegarían los inmigrantes blancos. En el imaginario de las élites, además de esa inmigración, para la afirmación de la nación se requería de otros dos factores: agricultura y capital. Al tiempo que se perfiló una preferencia por el tipo caucásico, se definió un discurso que denigró los grupos étnicos raciales no blancos, atribuyéndoles unas taras supuestamente inherentes a su condición étnico-racial, en tanto que indígenas, mulatos, negros o amarillos. En el contexto del continente, como portaestandartes de esas ideas destacaron Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. En la experiencia dominicana destacan los indicados más arriba, los que cité, entre muchos otros. Algunas obras emblemáticas de estos autores, bueno, vamos a encontrarlo en la nota al pie para ahorrar tiempo y no abusar. A continuación presento un apretado balance de tales ideas en tres de nuestros autores señeros, como dije antes. Eugenio María de Hostos, que no es de lo que refiero Dalí en la cita que hice, José Ramón López y Francisco J. Peinado. En 1882, el liberalismo civilizador de Hostos incluyó la inmigración como uno de los dos problemas esenciales de la sociedad dominicana. Eso está en un texto suyo publicado en 1939. Y consideró la inmigración más que solución económica como una vía civilizadora. Estudiosos del pensamiento de Hostos, entre ellos el profesor Casá, se inclina por no ubicarle en la corriente spenceriana, señalando que las teorías racistas no predominaron en este pensador. Admite, no obstante, que tuvo influencias del darwinismo social e identifica un positivismo progresista y nacionalista en dicho autor. Sin embargo, creo que debemos recordar que el racismo científico que atravesó el pensamiento latinoamericano estuvo unido a la ideología del progreso del sector liberal, para la cual las poblaciones campesinas y negras requerían ser sometidas a un proceso de regeneración y civilización. El progreso se correspondía con el ideal de los sectores urbanos, al tiempo que se reveló excluyente y discriminatorio para gran parte de la población que procedía de la esclavitud, que fue considerada incapacitada para aportar en la consolidación de la nación. Desde otra perspectiva, se ha planteado que Hostos no superó la visión estratificada de la sociedad compuesta por salvajes, bárbaros y civilizados. Esa estratificación contemplaba etapas del desarrollo social que abarcaba el salvajismo, barbarie, semibarbarie, semicivilización y la civilización. Y a pesar de que quiso encontrar una salida de esa contraposición extrema por medio de la educación, no alcanzó a superar el dilema de Sarmiento. Sobre esto, el texto que resume su cátedra del profesor Antonio Avelino. Hostos afirmó que las sociedades antillanas debían agotar un proceso racional para constituirse como nación. En 1884 planteó que la república, y aquí lo cito, no podrá considerarse civilizada ni aún en vías de concienzuda civilización hasta que no haya realizado un proceso y programas que le hacen llegar a la fase civilizatoria. Del texto del 39, según su visión, en dicho proceso los inmigrantes europeos jugarían un papel fundamental. En el artículo Quisqueya, su sociedad y algunos de sus hijos, de 1883, Hostos se refiere a las fiestas, bailes y costumbres populares
y la tendencia festiva, la mezcla étnica de la población y su estado social como un problema de atraso de la sociedad dominicana. Cito: en donde empiezan y terminan esas fiestas, ahí empieza y acaba la única iniciativa social de aquel pueblo. Fuera de esa no toma jamás ninguna otra. Un poco por la heterogeneidad de la población, otro poco por el clima y mucho por la educación. El señor Hostos establece un paralelismo entre el acordeón y el atabal como expresiones de civilización el primero y salvajismo el segundo. En este punto, los prejuicios funcionaron como argumentos de la modernidad contra la ruralidad, fuente del prejuicio y del pensamiento dominante en esa época. La afirmación de Hostos: lo que ante todo interesa, y lo cito, a la República es poblarse, y lo que sobre todo le conviene es civilizarse. Poblar es gobernar, y gobernar es civilizar. Esa afirmación, creo, conecta con lo que escribió años después, al constatar que no se concretaran masivamente planes de inmigración europea. Su texto de 1901, Civilización o muerte, parafraseando a Sarmiento, ¿verdad? Civilización y barbarie, expresa un grito de lamento ante el fracaso político de los proyectos de inmigración emprendidos hasta la fecha. Sobre José Ramón López, en este pensador, sus escritos de principios del siglo XX contienen la idea de la amenaza haitiana al nacionalismo en la frontera. Planteó la colonización de la frontera con Haití, establecer un muro de contención con inmigrantes caucásicos para blanquear y dominicanizar esa región. En sus trabajos de la época se encuentran las primeras ideas sobre la amenaza idiomática y cultural en la frontera. En 1902, López atacó la dinámica social en esa región, la comercialización, y definió la frontera como una pérdida nacional, sugiriendo una supuesta invasión pacífica procedente desde Haití. En ese sentido, postuló a favor del asentamiento de inmigración europea en esta región, con lo cual, decía, podremos oponer a todo peligro de invasión una trinchera tremenda e infranqueable de familias blancas, inteligentes, robustas y laboriosas. Este texto de López está recogido en los escritos de su obra que publicó el Archivo en el 2005, primero 3 tomos, y luego 4 tomos y luego 3. Invasión, amenaza, sangre arruinada y blanqueamiento son expresiones que emergen en sus escritos como elementos de un discurso antihaitiano sobre la frontera que marcó la entrada del siglo XX. En 1908 publicó La conquista de la frontera, en el cual sugirió al gobierno colocar nuevos clavos en la división fronteriza. Insistió que el Congreso destinara dinero para escuelas nacionales y vio como un mal que en la comunidad de Restauración se hablase creol, la lengua haitiana. Su racismo y prejuicio le llevaron a creer que los hijos de inmigrantes europeos que nacieran en las colonias agrícolas que proponía habilitar serían ciudadanos dominicanos superiores. Cito: fuertes, laboriosos, honrados e inteligentes, porque para degeneración sobrado tenemos con la de casa. Hay que hacer sacrificios por atraerlos, pero a los buenos solamente. Sus hijos han de ser ciudadanos dominicanos y es preciso que resulten superiores, que ya hay bastante chamuchina. En la misma perspectiva civilizatoria, promovió el blanqueamiento en la frontera. En su actuación política tradujo sus prejuicios sobre el bracero y el campesino, al que calificó de violento y degenerado. Ese mismo texto contiene una recomendación concluyente sobre la procedencia de la inmigración que salvaría el país. Cito: todas las naciones europeas tienen elementos de población apropiados al fin del desarrollo económico que aspiramos para la frontera occidental, pero los más convenientes son los españoles del norte de la península. En el caso de Francisco Peinado, este autor, de un protagonismo importante en la vida pública durante las primeras décadas del siglo XX, promovió reformas para el progreso del país y para atraer inmigrantes europeos. Uso progreso siempre con comillas por lo que estábamos introduciendo al principio.
Esas reformas, como casi todo el pensamiento decimonónico, estaban centradas en la ciudad. Reprodujo las ideas que circularon a fines del siglo XIX sobre colonias para fomento agrícola y mejorar la raza, acogiendo dos perfiles del inmigrante anhelado, capitalista y blanco civilizado. Argumentó sobre el fantasma de la invasión haitiana, profundizando la concepción de López al respecto. Sus ideas sobre la inmigración están desarrolladas en el ensayo Por la inmigración, publicado en 1909. En el mismo propone, cito, necesitamos inmigrantes sanos, inteligentes y laboriosos, no solo como nuevos factores de producción de riqueza del país que eleven a mayor potencia su facultad creadora, sino hasta como elemento biológico que acrezca la vitalidad de nuestra raza con un contingente de nueva sangre que active y fortalezca la que circula en nuestras venas, y inyectar sangre de gente blanca a las familias del Caribe tropical y especialmente a la población dominicana, oponiendo una barrera de gente blanca, sana y laboriosa a la invasión paulatina de los haitianos. Solucionaremos definitivamente el conflicto fronterizo sin la necesidad, que de otro modo será imperioso tarde o temprano, de recurrir al desastroso medio de las armas. Concluye la cita. En el referido texto incluye Peinado propuestas en el plano económico sobre producción, transporte y comercio, las cuales reivindica como fuente de la riqueza de los pueblos, destacando la carencia de vías de transporte como un obstáculo para el país enrumbarse hacia el progreso. Esas realizaciones sintetizan, grosso modo, el programa que sugirió al gobierno para instalar la inmigración caucásica. En su ensayo concluye preguntando, ¿por qué no instituirlo aquí, si aspiramos a encauzar hacia nuestras playas inmigración de gente blanca, sana y laboriosa? Pedro Enrique Sureña comentó este folleto de Peinado en unos términos que denotan que el gran humanista tenía otra perspectiva sobre el drama nacional. Cito a Pedro Enrique Sureña. ¿Podemos los dominicanos confiar en que por vivir en orden y en salud irán hacia nosotros los extranjeros? ¿Vamos a hacerle competencia a la Argentina? Sería necesario emprender propaganda e higienizar a todo costo grandes extensiones de terrenos que para los dominicanos no ofrecen peligro de enfermedad. Agrega, esforcémonos pues por realizar el programa del licenciado Peinado, no por la inmigración, sino por nosotros mismos. Después veremos si nos urge recibir inmigración y si ella quiere venir. Es evidente que al parecer Pedro Enrique Sureña no estaba en sintonía con esa visión del derrotero nacional. En 1916, Peinado retomó algunos de sus planteamientos del 9 en un discurso pronunciado con el título Política Panamericana y Regeneración Nacional. Esto lo hizo con motivo de los Juegos Florales Antillanos, celebrados en el 16, el cual fue reeditado posteriormente en 1944 en la Antología de Literatura Dominicana que coordinó Peña Valle, coincidiendo con la celebración del centenario, ¿verdad?, en 1944. En ese texto, entre otras cosas, reiteró los requisitos que consideró necesarios para el acceso del país a la modernidad, entre los que destacó la cuestión del orden, y se refiere a los pueblos bárbaros de Asia y África. La reedición de ese discurso significa que casi a mitad del siglo XX en el país se continuaba reproduciendo la idea de regeneración que fue central en todo el discurso eugenésico durante el siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina. A continuación voy a presentar algunos flash sobre los efectos del discurso, de este discurso en la esfera de lo político, cómo eso impactaba a la sociedad en este ámbito, ¿no? Bueno, de esa manera la élite intelectual nuestra entronizó unos códigos en los cuales se resumía el diagnóstico del gran dilema nacional y la vía hacia su superación. Era imprescindible deslindar campos con la barbarie,
el atraso biológico, asumir conciencia de las limitaciones provocadas por el mestizaje, enarbolar un programa redentor sintetizado en la aspiración de civilización y progreso al socaire de cierta inmigración caucásica. En ese sentido, desde los albores de la fundación de la República, fue recurrente en el discurso oficial el apelativo a la noción civilización para identificar el proyecto enarbolado desde el poder. La República Dominicana, cito, entró en el número de los pueblos de América llamados al banquete de la civilización por el espíritu Don Pedro Santana, con motivo del tercer aniversario de la Constitución, 24 de noviembre de 1847. Una república, cito, que aspira a figurar entre las naciones civilizadas. De nuevo, Don Pedro Santana, al pueblo y al ejército, mensaje con motivo del segundo aniversario de la Constitución. Del discurso de Buenaventura Báez en la Constituyente de 1843, condena como el cáncer, lo cito, más roedor que pueda afligir un país civilizado el concubinato de extranjeros con haitianos, todos los ciudadanos de ambas partes eran haitianos en ese momento, ¿verdad? Y reivindica el matrimonio como una institución eminentemente civilizadora y religiosa. Y así podemos, un largo rosario. El periódico El Dominicano, el primer periódico, solo voy a compartirles una o dos, pero tenemos del 45, del 46 y del 53, varias notas sobre esto, ¿no? 13 de diciembre de 1845, el gobierno, para favorecer la inmigración, debe empezar por ofrecer a los inmigrados todas las franquicias e inmunidades compatibles con nuestra nacionalidad, haciendo desaparecer este desierto. Por ahí sí. ¿No? Era indispensable que se consagrase anualmente una suma para subvenir a las más urgentes necesidades de los inmigrados labradores durante los 6 primeros meses de su residencia en el país, ¿verdad? Y que se le dieran además utensilios de agricultura, Marzo 1846, describe un rosario de bondades, en un periódico, de la inmigración reclamada, demostrado ya que la inmigración produce ventajas materiales, como también medios de dar vida a nuestra desmayada agricultura y con ella al comercio y a la industria, que contribuye a consolidar las instituciones políticas y reforma la moral pública. Es muy recurrente ese concepto de que esa inmigración caucásica nos iba a ayudar también a mejorar la moral de la población dominicana. Por eso el lugar donde se coloca la institución del matrimonio a que refería anteriormente. Esa vida en concubinato es una cosa que atenta contra la moral. 1846. Artículo firmado por un dominicano, 11 de abril. Necesitamos hombres útiles y de buenas costumbres, agricultores laboriosos que pueblen nuestros fértiles campos y estimulen con su ejemplo artesanos de todas las clases. Y así, muy recurrente y sistemático la presencia en la prensa de la época, este coro, ¿no? de la ruta por donde era posible afianzar esa idea de nación que se soñaba. Javier Ángulo Guridi, en el mismo periódico, año 53, 10 de abril, en fin, la certeza de promover una inmigración laboriosa, fuerte, de nuestro mismo origen, una generación que iniciada en nuestros principios y heredera de ellos, sabría sostenerlos siempre ilesos, siempre dignos de sus ilustres creadores, sin por ello desatender los medios económicos indispensables a su conservación. El balance de la política aplicada desde el Estado. Tras la proclamación de la República, fueron numerosas las iniciativas legales y otras acciones de promoción de inmigración que se aplicaron, dirigidas a estimular la llegada de inmigrantes, preferiblemente canarios, a promover inmigración desde Europa o Estados Unidos, estimular la llegada de capitalistas desde Cuba, Puerto Rico, o facilitar la inmigración de los mismos blancos asentados en otros territorios, como Venezuela. Un común denominador en las constituciones, leyes y reglamentos producidos en esos años era la reiteración de facilidades o flexibilización de las condiciones para que los extranjeros pudieran optar por la nacionalidad dominicana.
Aunque algunos de dichos textos legales se refieren a extranjeros sin entrar en mayores detalles, en muchos otros se precisaba que esa política estaba dirigida a españoles canarios o peninsulares y fue enarbolada desde la proclamación de la República en el 44. En ese sentido, ilustra el siguiente dato. En 1845, el ministro enviado por Pedro Santana en procura del reconocimiento de la República recién proclamada ante el gobierno de Estados Unidos, doctor José María Caminero, dirigió una comunicación al secretario de Estado de esa nación en la que afirma, entre otras cosas, cito: uno de los principales objetivos que ocupan la atención del gobierno es provocar inmediatamente la inmigración de agricultores extranjeros que, aumentando la población blanca, no solo establezca más seguridad, sino que atrayendo y alimentando el comercio resulte también la pública prosperidad. Año 45. Entonces, yo voy a presentarle solo en telegrama, luego está detallado más adelante en el texto, un prontuario que es resumido de algunas de las iniciativas que en este sentido en distintos momentos se fueron tomando. Nuestra Constitución del 44, artículo 13, y el reglamento del 26 de noviembre, también de 1844, ofrecen facilidad de inmigración extranjera en la perspectiva que planteamos. 1847, el Congreso dictó un decreto autorizando al presidente de la República a invitar a extranjeros a venir a radicarse en el país. Incentivos, exenciones, se autorizó darle hasta una peonía de tierra del Estado. Una peonía vendrían siendo hoy alrededor de 300 tareas dominicanas, a condición de que la labraran, la habitaran y se les ofrecía alojamiento de subsistencia provisional. Serían exonerados del servicio militar, etc. 1848, 31 de marzo, mensaje del presidente de la República, Pedro Santana, ante el Congreso. Insiste en la oferta de facilidad a inmigración extranjeros. 1851, 7 de mayo, comunicación al señor Robert Walsh, agente especial de Estados Unidos de América. Al mismo tiempo se le remiten los ejemplares del último mensaje del señor presidente de la República y uno de la ley de inmigración, pidiéndole su cooperación a favor de la inmigración extranjera. Eso está publicado en el boletín número 4 del AGN del año 38. Ley del 22 de abril, 1852, durante el gobierno de Báez. Decreto 263, 24 de abril de 1852, amplía la facilidad a los extranjeros, asignar tierras en propiedad a los cabezas de familia, exoneración del servicio militar, entre otras. Se faculta al Poder Ejecutivo tomar todas las medidas que juzgue convenientes para fomentar la inmigración de extranjeros. Constitución revisada por el Congreso de Plenipotenciarios, 1881, consagra la flexibilización de las condiciones para que los extranjeros puedan acceder a la nacionalidad dominicana. 1860, el general Felipe Alfaro, enviado extraordinario y plenipotenciario ante Isabel II, propuso un convenio sobre inmigración. 1866, el Estado Dominicano, 28 de mayo, otorga una concesión a Sir William Chasnot, es uno de los famosos aventureros, llamados inversionistas, pero aventureros que en ese periodo anduvieron por aquí estafando, para atraer inmigrantes a Santo Domingo y Azua y establecer colonias a lo largo de la frontera. 1876. 1879, 18 de enero, general Cesario Guillermo emite decreto, otorga franquicias a inmigrantes de las Antillas vecinas para la industria azucarera. 1884, 17 de junio, resolución del Congreso Nacional, dispone que el 30% de los derechos de exportación sean destinados a la inmigración. Esa decisión fue derogada al mes siguiente por las dificultades económicas del país. Parece que el Congreso que tenemos hoy se parece, no dista de aquel, ¿no? Se toman decisiones a veces así, ¿no? 1884. Antes del anterior decreto, el presidente Francisco Gregorio Villini concertó un acuerdo con empresarios para atraer inmigrantes naturales de las Islas Canarias. Constitución que había sido revisada en el 81 es de nuevo reformada por la Convención de 1887. Mantiene la flexibilización de las condiciones para que los extranjeros puedan acceder a la nacionalidad dominicana. 1891. Se dispone el 24 de junio que los ayuntamientos destinen el 5% de sus rentas generales para atraer inmigración al territorio de la República.
el mismo año 91, en enero, el Poder Ejecutivo concede a F. de Castro exoneración de derechos de puerto para los buques de bandera nacional que trajeran al país no menos de 50 inmigrantes. Exoneración de la tasa, ¿no? por derecho a atracar en el puerto. 1895, 25 de junio, Ulises Ceró crea la Junta Central de Inmigración en la capital y otras organizaciones subordinadas. Promoción de la inmigración, creación de las condiciones en el nivel local, provincias, para acoger esas oleadas de inmigrantes, con lo que sistemáticamente estábamos soñando. Esas iniciativas las explico, las argumento a seguidas. Hubo una, oiga qué sueño, 100.000 inmigrantes de nacionalidad rumana. En 1911, el secretario de Agricultura e Inmigración informó al presidente de la República sobre el desarrollo de los trabajos para el establecimiento de una colonia de inmigrantes europeos. Según el ministro, el presidente orientó llevar adelante esos planes con el propósito de construir un ensayo de colonización aprovechando una oferta que llegó por medio del cónsul general de New York, ciudadano Juan Bautista Fonseca, la cual consistía en traer al país hasta 100.000 inmigrantes de nacionalidad rumana, de donde sea, pero que no sean prietos. Ese es el tema. Bueno, hago mucha información que encontramos en los archivos de relaciones exteriores, en nuestros consulados, nuestras embajadas, estaban al servicio de esta política, y hay bastante documentación en los fondos documentales aquí, y presento varias situaciones aquí, con énfasis en Argentina, Chile, Brasil, porque ustedes saben que en esos lugares había mucho de Europa hacia acá, entonces esas embajadas ahí tenían una tarea muy puntual para ver la experiencia de lo que estaba ocurriendo allí con esas inmigraciones de italianos, españoles, ahí en Sudamérica. Entonces, trato bastante de esto, apoyado en esa documentación en el Fondo de Relaciones Exteriores. Pero no debo abusar de ustedes, claro que no voy a hacer eso. Bueno, una reflexión relacionada con todo eso y el principio de siglo, ¿verdad? Y es que, bueno, mientras estamos buscando esto como parte, ¿verdad?, de esa posibilidad de afirmar los fundamentos de la nación que nuestros pensadores estaban construyendo, lo cierto es que al afianzarse la base de la economía capitalista en nuestra sociedad, bueno, llegó una inmigración que no era la que se estaba soñando. Un poco de eso estuvieron hablándole hoy en la clase, ¿verdad?, el profesor Orlando Hinoa. Esa inmigración de trabajadores que llegó a la moderna industria azucarera nuestra, entonces genera un impacto en la sociedad. Y hay un rechazo a esa inmigración que nosotros hemos documentado aquí, desde la prensa, los sectores, la élite, una cosa tremenda. Y sobre esto también. Porque, claro está, estábamos estimulando aquello. Y el proceso trajo esto, que es una expresión de migración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, campañas en los medios de prensa racistas, ustedes no se imaginan. Pero ya casi terminamos. Porque creo que casi abusé. Sí, antes de pasar esta conclusión que tengo en 2 párrafos y medio. El carácter racista de la política pública en torno a la inmigración que se postularon desde el Estado Dominicano fue observado por testigos extranjeros. A propósito de la inmigración que llegó al país en las primeras 2 décadas del siglo XX, el encargado de asuntos consulares de la legación británica en Santo Domingo, 26 de enero de 1926, mediante oficio a sus superiores, afirmó que el gobierno estaba interesado en, cito, evitar esa inmigración anual por 2 razones, o sea, la inmigración de los trabajadores. Primero, preferirían que los dominicanos hicieran este trabajo, lo cual se entiende. Segundo, desea impedir tanto como sea posible la entrada de la gente de color y alentar la inmigración blanca. Funcionario consular evaluando la política del Estado Dominicano.
A lo largo de esta exposición se confirma la convergencia que existe entre las ideas discriminatorias concebidas por la élite intelectual sobre la composición étnica de la nación y la racialización de las políticas inmigratorias del Estado Dominicano, cuyo legado potenció el prejuicio y la discriminación racial en la sociedad dominicana de ayer y de hoy. En ese sentido, la racialización de las políticas migratorias por el Estado Dominicano coadyuvó al afianzamiento del legado racista derivado de la colonización. Finalmente, una consecuencia grave de las vicisitudes de la cuestión racial en la sociedad dominicana lo constituye el conflicto de identidad que afecta a la población, al no ser consciente de su condición étnica, víctima de la ideología que reproduce cotidianamente el prejuicio racial dominante. Por esa circunstancia, el dominicano en general no se asume negro y se siente cómodo identificando su fenotipo como de colorín, un invento de la dictadura. Muchas gracias. Bueno, casi me pasé, pero imagínense. Ay, Dios. Podemos abrir el turno de preguntas y respuestas. Como dije al principio, ajustándonos al tema y ajustándonos al carácter de la institución que auspicia el encuentro. Así que usted tiene la palabra. Si no quieren intervenir, preguntar, opinar. Bueno, aquí estamos telefónicos. Claro que sí. Por favor. Sí, profesor, ¿por qué? ¿Dónde concluye, digamos, las inmigraciones? Porque no sé si su ensayo, su trabajo, implica también los judíos de Sosúa, los japoneses y los húngaros, que para mí fueron los últimos, cuando el levantamiento de 48. No. De 56. Fue en 56, 53 fue Berlín, 56 el Ejército Rojo aplasta esa rebelión y vinieron incluso los técnicos que crearon la Almería de San Cristóbal, Coba, y otros expertos vinieron precisamente de esa inmigración, y hasta hace unos años lamentablemente había una señora que murió alcohólica también de origen húngaro. Para mí yo creo que la de Hungría en el 56 fue la última traída por la dictadura. Claro, voy a entrar aquí, digamos, en detalle de lo que aconteció en Hungría, que fue quizás un precedente a lo que posteriormente sería en el 68 con la primavera de Praga, con Alexander Dubček. Pero ya eso es otra cosa, ¿no? De ahí no vinieron para acá. Yo prefiero a los judíos, a los japoneses y a los húngaros. Sí, sí. Sí, claro, lo que ocurre es que mi enfoque está en el 19 y principio del 20. Pero cierto, como usted dice, y me ha tocado trabajarlo, eso, para otras oportunidades, y sí, estamos ahí en la... Entonces, ¿sabe qué ocurre? Que cuando hablamos de estas cosas, todo el mundo sabe que Trujillo hizo eso y que quería blanquear esto. Pero me sorprendió encontrar en escenarios académicos frecuentemente desconocimiento acerca de todo, no solo el discurso, sino las iniciativas desde el Estado, antes de la dictadura. Claro. Entonces, por eso centré el trabajo en ese periodo. Por favor. De verdad que quiero felicitar al profesor Aquiles Castro por este resumen tan brillante sobre este proceso, que ya queremos invitarlo para compartir con algunos diplomáticos de la Escuela Diplomática y el Instituto, de verdad, porque esta conferencia es genial. El profesor Castro, además de ciertos rasgos que pudiera tener Trujillo de racismo o algo, ¿cree usted que pudo haber sido influenciado? Sabemos que Trujillo se valió de muchísimos intelectuales que tuvieron luego el servicio de él. Pudo haber, no solamente haber influido un carácter racista para llevar a cabo, por ejemplo, la masacre de 1937 y tener esta actitud. ¿Entiende usted que pudo haber sido Trujillo influenciado de manera poderosa por esos intelectuales que también tenían ese pensamiento que usted también enfoca sobre promover ese blanqueamiento de la sociedad dominicana? Y entonces, además del espíritu que él pudiera tener propiamente dicho de cierto racismo y que arrastraba socioculturalmente, pudo haber sido también inducido hacia ciertas cosas
por los intelectuales que en ese momento eran asesores de él? Bueno, no está en el tema de ese periodo, pero es algo que siempre sale, ¿no? Hay mucho se ha publicado sobre eso, ¿sí? Al margen de que la masacre en sí, ¿verdad?, tienen más preguntas que respuestas todavía. Por un hecho de estado de esa índole, sabemos qué circunstancias, ¿verdad?, se llevan a cabo. Pero las decisiones que tomaba Trujillo, obviamente contaba, como se ha discutido en otros escenarios, ¿no?, frente a otros ámbitos, con aquellos cerebros, ¿no? Pero las decisiones las tomaba el dueño. Eso es lo que queda como hasta ahora en el balance que hay sobre el reino, ¿no? Pero es cierto, o sea, como usted dice, muchos intelectuales de fuste que colaboraron con la dictadura eran partidarios de este discurso, y obviamente que eso puede coadyuvar a un ambiente, por lo menos de tolerancia a algunas cosas de mesa. Tanto que todavía hoy en nuestra sociedad, mucho de ella ni se inmuta frente a esa barbaridad que tenemos pendiente. Por favor, Alfonso. Más que una pregunta, yo quiero saludar esta conferencia porque nos orienta, nos ilustra un poco para fundamentar ese racismo que existe hoy y que viene fundamentado desde el Estado y desde el Estado antes de la dictadura. Son argumentos que nos sirven para multiplicar en la gente, porque muchas veces dicen por ahí que aquí no hay racismo y uno sí siente que sí lo hay. Y no tenemos siempre la explicación necesaria para satisfacer y para responder de manera académica, digamos, de manera demostrable, cuáles son esos argumentos que nos pudieran acompañar para explicar esa situación. Y creo que ha sido muy ilustrativa, muy importante esta disertación del profesor Aquiles, así que la saludo. Buenas noches. Gracias. ¿Alguna otra intervención, pregunta, opinión? Sí, por favor. Es más yo entiendo pues por la premura del tiempo, tal vez hay unas variaciones en la manera como ha sido abordado el racismo y el discurso sobre la raza, que no están evidentes, pero es más una pregunta. Si usted observó en los debates sobre el racismo una diferencia sustancial entre los debates del siglo XIX, que una cosa es blanqueamiento durante la colonia, una cosa es políticas racialistas en el siglo XIX, y otra cosa la luz de los debates de la eugenesia posteriormente en el XX, porque los debates sobre la eugenesia en América Latina se consolidan a comienzos del XX y corresponden a otro discurso. Entonces, cuando usted mencionaba, hacía la lista como de las leyes siglo XIX, sí, un poco mi impresión era, bueno, pero corresponden a lógicas muy distintas. Una cosa son las invitaciones de migración del siglo XIX y otra las de los años 20 y 30, justificadas por los debates ya eugenésicos posteriores a Galton, que es finalmente pues decisivo para plantear esa lógica. Entonces, la pregunta va en ese sentido: si usted encontró un debate muy diferente sobre ese proceso, sobre esa invitación en el siglo XIX y otra cosa ya en los años 20 y 30, si hubo fuerza, por ejemplo, el discurso médico para se expresó realmente en la política pública en ese sentido. Sí, vuelvo y recuerdo que estoy hablando para la segunda parte del siglo XIX y principios del XX. En relación con su pregunta, sí, hay incidencia, incluso aquí tenemos poco, pero hay 2 o 3 números de una revista dedicada al tema de salud de la década del 20 que replicaba todo ese discurso que se estaba produciendo allá abajo. Pero claro está, son dos
situaciones, periodos, coyunturas distintas, pero en el fondo, en lo que es nuestra experiencia, en lo que estoy poniendo en evidencia, el discurso es el mismo aquí. O sea, en términos de los argumentos y las propuestas se reiteran. O sea, lo que un intelectual está escribiendo en el periódico, la medida que está sugiriendo, te aparece en una propuesta del Estado. Pero en el siglo XIX, en el XX también, lo mismo. O sea, en ese sentido ocurre. Lo que pasa que sí, entrado el XX, hay una coetáneo este proceso aquí con todo este tema eugenésico que cerca de nosotros, allá ustedes fueron cuna de eso, Cuba, en la región. Y entonces sí, hay una coincidencia en el momento, ¿no? En esa primera década del 20 con respecto al perfil de ese debate en la región en los términos eugenésicos, ciertamente. Pero en el fondo aquí los argumentos es lo mismo, o sea, no solo en el discurso, sino también la medida de los días. Es una cosa increíble, increíble. El documento de Peinado lo que hace es como recoger lo que se venía planteando. Y estamos hablando de muchas, pero muchas décadas posteriores, o sea, el 19 pasó, hace un ratito. Sobre eso es muy interesante la pregunta. La eugenesia no surge solamente en el siglo XX, o sea, la eugenesia viene con raíces incluso profundas en el XIX y antes, pero sobre todo a partir de los estudios y la obra de Gobineau, el conde de Gobineau, hay una especie de, vamos a decir, de consumo masivo de las ideas de ese tipo a nivel de las élites, no solo de República Dominicana, sino las élites del continente. Por ejemplo, yo en un momento determinado estudié la guerra hispano-cubano-americana, y cuando Teddy Roosevelt está viajando de Nueva York a Tampa para tomar el buque que iba a desembarcar en Cuba junto con el 5º Cuerpo Expedicionario, él venía como segundo jefe de una especie de legión extranjera que se llamaba los Rough Riders, los jinetes rudos. Él había sido subsecretario de Marina, había sido jefe de policía en Nueva York y era un hombre de las élites ilustradas norteamericanas, por supuesto proimperialista, ¿no? Y venía leyendo en el tren que lo llevaba a Tampa a embarcarse en la expedición precisamente la obra Las razas humanas de Gobineau. Es decir, él estaba leyendo un libro para enfrentarse a las razas inferiores que se iban a encontrar en Cuba. De hecho, en esa legión extranjera habían vaqueros, indios, negros, mexicanos. Era una especie de legión extranjera, o sea, sin ley, ¿no? Y en esa guerra se usaron por primera vez 4 regimientos negros norteamericanos fuera de la frontera norteamericana. Nunca se habían usado. Y esos 4 regimientos negros iban dirigidos por oficiales blancos. En el momento solo había un coronel negro, de apellido Young, graduado en la escuela de West Point, y no tenía mando de tropa, y no estuvo en Cuba. Él sí se desconfiaba de él. Entonces, esas élites eran intransigentes con el tema. Y la forma en que ocurrió el choque entre el ocupante blanco norteamericano con la población cubana, negra, mestiza, sobre todo los mambises, la gente que había luchado por la independencia y que se consideraba con ciertos derechos, provocó un choque que hubo incluso confrontación bélica, o sea, hubo muertos. Y luego esos regimientos, cuando regresan a Estados Unidos, regresan con otros ideales. Incluso hay una acción muy simbólica que fue que derribaron un árbol donde habían linchado a un negro. Esos hombres pues se consideraban que tenían derecho. La eugenesia, de todas formas, y en la política de Trujillo ya en el siglo XX, en el año creo que 34, si mal no recuerdo, hubo una nueva ley de inmigración. 39, pero hubo unos cambios en el 34, porque adaptaron las tarifas de pago para poder residir en el país. Y aquí existe una abundante correspondencia entre el cónsul chino en La Habana, que era concurrente aquí, se llamaba Lin Ping, protestando ante Trujillo porque en ese cambio, en la ley, habían puesto una cláusula que decía: todos los inmigrantes blancos que vienen, el trámite es 6 pesos.
para el inmigrante de raza mongoloide, ni siquiera china, mongoloide, son 600 pesos, que es el mismo dinero que tiene que pagar el africano que quiera entrar al país. Entonces fíjate si estaba el racismo metido aún entre los excluidos, que uno de los argumentos que decía el cónsul Limping era: ¿cómo nos van a comparar nosotros con los africanos? ¿Cómo nos van a poner a la misma baja altura a los chinos con los africanos? Entonces, hasta una medalla le dieron a Trujillo tratando de ablandarlo, fue en vano. Y en esa época, por esta época, se prohibía la entrada de inmigrantes chinos masiva, se prohibía la entrada de gitanos, se prohibía, por eso que los rumanos no sé cómo aparecieron, porque los rumanos tienen un componente gitano fuerte, se prohibía la entrada de balcánicos, supongo que albaneses, ese tipo de gente, y se prohibía la entrada al principio de judíos, el argumento del ministro del Interior, porque no eran agricultores. Y es cierto que los judíos tradicionalmente no han sido agricultores, porque como tienen que salir huyendo frecuentemente de los lugares donde habitan, no pueden llevarse la tierra. Entonces se han dedicado a oficios liberales donde todo te lo llevas aquí, o es un diamante. Eso explica mucho, no es porque una raza de líder. Entonces, eso cambió luego, pero aún la emigración de Sosúa, esa no fue, primero también hablaron de 100.000 judíos a cogerlos aquí. Y hubo estudios de DORSA, que era la organización de judíos en Nueva York, que se encargaba de eso, que desmintieron, y en congresos internacionales en la época de la Segunda Guerra Mundial, que Trujillo tuviera capacidad, lo cual para él fue una ofensa personal que rebatió con sus diplomáticos, de acoger 100.000 judíos aquí. Ellos calculaban que cuando más podían tener una emigración de unas 10.000 personas, no más. Pero él habló de 100.000. Y lo que no se dice es que no fue tan sana y tan noble acoger a los refugiados del fascismo, sino que las familias tenían que pagar $5.000. Están aquí los documentos, las constancias, o sea, no exagero. $5.000 por familia venir. Y los republicanos españoles, señores y señores, tampoco vinieron sin pagar. Porque hubo un acuerdo, y aquí apareció también un documento en la embajada francesa, la embajada dominicana en París, de una negociación con Negrín, que fue presidente del gobierno de la República, y el embajador dominicano, y donde dice en el telegrama, y Negrín ratificó la transferencia del dinero que paga la migración de los republicanos. O sea que el gobierno republicano iba a pagar una cantidad por cada emigrante que viniese. A Trujillo le convenía indirectamente. Las emigraciones españolas aquí tuvieron hasta los años 60. Ya terminado Trujillo, ha muerto Trujillo. Y muchos se repatriaron luego, ahí están las actas de repatriación y el dinero que había que poner para repatriar. Pero en efecto, es un mal del cual solo vemos el final de la película, el racismo, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos cuando venga alguien y nos diga que las razas inferiores, superiores, que la inmigración blanca sí, que esta no, decirle que los piratas eran blancos, la mayoría. Los esclavistas eran blancos, la mayoría. En la degeneración, se habla de degeneración, vaya a ver los barrios obreros, y por ejemplo hay un cuadro sobre la venta de ginebra en un barrio obrero en Londres, en la época de la acumulación originaria del capital, donde ahí no había ningún mestizo ni ningún negro. Y se ven los niños tirados en el suelo, las madres borrachas, todo. O sea, no estamos hablando de raza, estamos hablando de males humanos que tienen que ver con la sociedad. Y hablemos de la esclavitud, porque todo el origen de lo que te gusta o no te gusta fue porque trajiste 30 millones esclavizados de personas contra su voluntad a este suelo. Digo, no solo a digo a América, ¿no? Y lógicamente esa gente se reprodujo, se mezcló, tuvo hijos, entonces ahora no te gusta. Pero cuando tu riqueza dependía de esos brazos, te gustaba o lo toleraba. Y ese debate fue en todas las Antillas, en toda América. En Cuba fue ferocísimo el debate de si convenía la inmigración negra o no. Y la población cambió radicalmente a partir de la importación masiva de esclavos de una manera irresponsable, incluso para los intereses de los esclavistas. Entonces luego empezó el miedo al negro, empezó el miedo a las conspiraciones. Están conspirando. Las represiones preventivas, la conspiración de la escalera, nunca se demostró que existió esa conspiración. Miles de negros fueron martirizados y asesinados
en el primer tercio del siglo XIX. Entonces todo esto tiene relación. Yo sí creo que es muy saludable que hagamos esta reflexión desde el 19 para entender mejor las cosas de hoy. Y que entendamos que cuando uno enfrenta a una persona que viene fanatizada, digamos, envenenada con cierta propaganda irresponsable que se hace sobre este tema, entendamos que no sabe estas cosas que se han dicho aquí, que no sabe, que eso tiene raíces muy profundas en las políticas públicas, incluso en la mentalidad y los intelectuales del país. ¿Usted quería hablar? Sí, yo quería decir algo. Buenas noches. ¿Usted se imagina, para 1948, que Trujillo fue a Gurabo y cogió un paquetón de santiaguero y lo llevó ahí a San Cristóbal para que le suavizaran la raza un poquito? Eso era como ir de aquí a la Siberia, porque sacar a esa gente de su hábitat, que nunca, esos guraveros, nunca habían ido a otro lado, y traerlo a San Cristóbal, eso fue cruel, pero muy cruel. Por eso era que los santiagueros no querían saber de Trujillo, no es por más nada. Cruel como son las dictaduras, sumamente cruel. Le importan sus intereses estratégicos y no le importan los seres humanos. Bueno, yo creo que ha habido un debate enriquecedor, muy buenas preguntas e intervenciones del auditorio. Agradecemos su presencia y agradecemos sobre todo al profesor Aquiles Castro la excelente intervención.